Muy bien, pues buenos días a todos. Estamos en este webinar. Lo primero que voy a hacer va a ser disculpar a los dos presidentes que hoy no se han podido conectar, pero los hemos tenido en el Tribuna Inmoscopia, los tuvimos en el Tribuna Inmoscopia en este enero, que os recuerdo que podemos ver todos los vídeos del Tribuna Inmoscopia y todas las mesas están en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, si alguien lo perdió, lo puede recuperar en el canal de YouTube. También tenemos un resumen importante de lo que pasó en el Tribuna en lo que sería la web de API Research. Os recuerdo que es importantísimo entrar en esa web. Todo lo tenéis también colgado en lo que sería la plataforma, pero tenemos ese espacio de API Research donde lo que estamos haciendo es incluir todos los estudios de mercado, todo lo que serían tendencias, tanto sean a nivel económico como sean a nivel de sostenibilidad o a nivel de incluso digitalización, PropTech, en el cual nosotros lo que hacemos es recoger todo lo que estamos haciendo en tema de lo que sería estudios de mercado o conocimiento del mercado. Por lo tanto, os invito a entrar a la web API Research, donde vais a encontrar no solo todo lo que hicimos en el Tribuna, sino que el informe que os presentamos hoy también lo vamos a encontrar. Os recuerdo que en API Research podéis entrar o bien a través de la web directamente o a través de la plataforma, con lo cual os podréis bajar todos los informes sin tener que volveros a logar. Por lo tanto, os recuerdo ese tema. Pues muy bien, empezamos ya un poco con qué es lo que ha pasado, en este cuarto trimestre de 2024, en realidad en resumen del 2024. Lo hablábamos con Luis, también lo dijimos en el Tribuna. Parece que hay veces que nos gusta más enseñar datos que otras veces nos gusta menos, ¿no? Y yo creo que Luis, hoy nos gusta enseñar datos, seguramente, hoy nos gusta ver qué es lo que está pasando, ¿vale? ¿No? ¿Nos gusta hoy o no, Luis? Nos gusta, ¿no? Hombre, es un momento fantástico para informar acerca de lo que ha ocurrido y de lo que creemos que puede ocurrir. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que sin más dilación os dejaré con Luis para que os explique cómo ha cerrado el trimestre del año, el último trimestre del año 2024, cómo hemos cerrado el 2024 y también marcando un poco cuáles van a ser esas previsiones que tenemos para el 2025. Os dejo ahora con Luis y después seguimos haciendo ese resumen que hacemos siempre. Muchas gracias, Luis. Todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla para que tengamos visible la presentación. Bien, como bien decías, hay momentos y momentos de presentación de resultados, ¿no? Con mayor o menor alegría, ¿no? Y desde el punto de vista de la dinámica del mercado y de lo que entiendo que afecta a todos aquellos que ejercéis la intermediación inmobiliaria, pues efectivamente pues vamos a constatar que hemos tenido un muy buen fin de año y creo que las perspectivas, como vamos a constatar ahora, pues son positivas, ¿no? Recordar siempre que, efectivamente, como ha dicho Ana, pues tenemos aquí un informe que recoge fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el mercado de vivienda, pero hay informes adicionales que realizamos sobre locales, sobre garajes, sobre trasteros que están disponibles en API Research. Bien, con respecto al informe que vamos a presentar, siempre pues es un informe que tiene muchísimo contenido y que aquí lo que hacemos es un extracto de los aspectos más relevantes, ¿no? Viendo como siempre la infografía inicial y donde mostramos verdes cuando la cosa va bien y rojos cuando la cosa va mal, nuevamente hay un predominio, en este caso absoluto, de verdes y vamos a constatar que hemos cerrado un buen año. Siempre los cuartos trimestres no solo nos permite ver cómo ha ido ese trimestre, sino también hacer un balance del año. En este caso haremos un balance del 2024. Pues efectivamente vamos a ver cómo casi hemos alcanzado 100.000 compraventas de vivienda en Cataluña y la evolución, un año que ha ido de menos a más en compraventas, en actividad y bueno, también la realidad del precio, que es un elemento que nos puede otorgar cierto nivel de riesgo a medio plazo, ¿no? Bien, vamos como siempre a adentrarnos detalladamente a cada uno de estos aspectos y comenzamos por el parámetro más importante, que es el número de compraventas de vivienda. En el cuarto trimestre del año se han registrado algo más de 26.700 compraventas de vivienda, un 4,2% superior al tercer trimestre, que fue un buen trimestre, y sobre todo con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, el cuarto de 2023, un crecimiento superior al 30%. Solo hay que ver el gráfico para constatar esa escalera ascendente hacia arriba y verificar lo que decíamos anteriormente. Es un año, el 2024, que ha ido de menos a más, coincidiendo con el cambio de tendencia en la política de tipos de interés. Igual que el 2023
fue al revés, fue un año, como podemos ver en la gráfica, que fue de más a menos. El 2024 ha sido el proceso contrario. De hecho, este cuarto trimestre, si cogemos esta serie histórica larga, constatamos que es el segundo mejor trimestre desde mediados de 2007. Es decir, el segundo mejor trimestre de los últimos 17 años. Únicamente superado por este pico que está marcado aquí, del tercer trimestre de 2022, que se llegaron a alcanzar cerca de 27.000 compraventas. Nos hemos quedado apenas a algo más de 200 compraventas de ese máximo de los últimos 17 años. Por tanto, un muy buen trimestre, el cuarto del 2024. Si desagregamos esas compraventas, distinguiendo entre número de compraventas de vivienda nueva y vivienda usada, pues aquí tendremos la línea grisácea, que es la compraventa de vivienda usada, de esas 26.751, 21.336 han sido vivienda usada. Nuevamente nos hemos situado por debajo de ese máximo de usada, de esos 22.772 del tercer trimestre del 22, pero muy cerca de ese nivel máximo. Pues posiblemente sea el segundo o tercer mejor trimestre en vivienda usada de los últimos 17 años, ¿no? La vivienda nueva pues, ha marcado un nuevo máximo reciente, esas 5.415, la vivienda nueva supera el anterior máximo, pero las compraventas inscritas en el registro de vivienda nueva actualmente son acuerdos de compraventa de hace 2 o 3 años. Es decir, el verdadero indicador, sensor de la dinámica del mercado de vivienda lo marca la vivienda usada, que son acuerdos de compraventa recientes. Y ahí vemos cómo efectivamente estamos en esos niveles. Bien. La vivienda usada vamos a hablar un poquito de ella, perdón, la nueva vamos a hablar un poquito más detenidamente porque es un caso de éxito. Vamos a constatar nuevamente que hay un apetito muy notable por parte del mercado y que hay una cierta escasez de producto por limitación de la capacidad de producción de vivienda nueva, ¿no? Entonces, bueno, las dos están yendo muy bien, las dos han contribuido. Fíjense que la vivienda nueva, un crecimiento trimestral del 13%, la usada al 2,1%, y con respecto al mismo trimestre anterior, la nueva un 52% de crecimiento y la usada un 25,9%. Por tanto, fantásticos resultados en cuanto a la evolución de ambas tipologías de vivienda. Si tomamos ya la foto del año 2024, no hemos llegado a 100.000, pero nos hemos quedado ahí, 98.732 compraventas. Para cómo empezó el año, sin duda, es una situación pues, muy favorable. El año comenzó pues, con un ritmo bajo de compraventas o bajo en términos comparativos con el 2022, incluso finales del 21, pero afortunadamente hemos tenido una recta final muy, muy positiva y nos hemos permitido remontar hacia esas cerca de 100.000. Estamos por debajo de esas 102.480 que tuvimos en esos interanuales del comienzos del 23, que arrastraba datos muy positivos del 22. Recordemos, tipo de interés en negativo, acumulación de ahorro del post-COVID, necesidad o percepción de necesidad de cambio de vivienda. Bueno, ahora también estamos recuperando por otro tipo de factores que comentaremos al final de la presentación, esa favorable evolución y nos hemos quedado ahí cerca de esas 100.000 en el rango alto de los últimos 17 años. Esas 98.732 compraventas del año 24 es un crecimiento con respecto al 23 del 7,6%. Por tanto, buen resultado. De hecho, si los datos del último trimestre los multiplicásemos por 4, se repitiesen, estaríamos en 107.000, estaríamos en nuevo máximo. Y yo me anticipo a decir que previsiblemente nos vamos a mover en unos niveles por encima de 100.000 compraventas en el próximo trimestre en datos anualizados. Es decir, que vamos, por lo menos durante la primera mitad del año 25, vamos a tener una continuidad en la senda alcista de compraventas de vivienda. En términos relativos, pues nos hemos situado en 12,24 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Recuérdese que una dinámica normalizada del mercado suele ser en torno a 10. Estar en 12,24 supone un 20 y pico por ciento por encima de esa dinámica normalizada del mercado. Decimos que estamos en un escenario positivo o proactivo del mercado. Por debajo, nuevamente, de su máximo reciente del 13,29 compraventas por cada 1.000 habitantes y año, pero buen dato. De hecho, si multiplicásemos, si tuviésemos el último trimestre, los próximos trimestres, estaríamos por encima de 13, ¿no? Por tanto, siempre que estemos por encima de 10 es un buen resultado. Estamos en 12,24, por tanto, muy, muy buen resultado y vemos que estamos en el rango alto de actividad inmobiliaria relativa. Bien, desglosamos territorialmente a nivel de provincias, pues viendo las gráficas, aquí la línea azul, Barcelona,
la amarilla Girona, Lleida, Tarragona, pues vemos que todas tienen un comportamiento positivo, es decir, que esta favorable evolución es, desde un punto de vista territorial, generalizada. Observemos aquí los datos trimestrales de compra-venta, esas 20 y pico mil compraventas de Cataluña, pues Barcelona cerca de 17.500, Girona, Lleida, Tarragona. Observen cómo con respecto al mismo trimestre del año anterior todas tienen potentes crecimientos de 2 dígitos, es decir, con mayor o menor fortaleza, pero todas están creciendo. Por ejemplo, la provincia de Barcelona ha tenido un crecimiento del 35% en compraventas el último trimestre con respecto al mismo trimestre de 2023. Con respecto al trimestre precedente, excepto Girona, que tiene un descenso del 2,6%, con respecto al tercero del 24%, el resto de provincias tiene crecimientos. Pero también este tercer trimestre fue muy buen trimestre. Por lo tanto, crecer con respecto a algo que ya fue bueno, pues nos muestra claramente una dinámica muy positiva. De hecho, aquí tenemos abajo los datos anualizados, la foto del 2024, provincia de Barcelona, más de 64.000 compraventas. Tenemos ahí los datos de las 4 provincias. Y con respecto al 23, excepto Girona, que estuvo ahí, un descenso del 0,9%, pues todas han crecido. Barcelona un 9,7% más compraventas en el 24 que en el 23. Lleida un 16,8% y Tarragona un 4%. Por tanto, con carácter global, pues una buena evolución desde un punto de vista territorial en el desglose por provincias. Y a nivel municipal, pues bueno, aquí lamentablemente todavía no han publicado los datos municipales del cuarto trimestre. Por tanto, ya veíamos en el tercero que muchos se iban subiendo hacia arriba, es decir, que habían crecido en número de compraventas, pero con los datos del cuarto trimestre, en cuanto los publique la Generalitat, claramente vamos a ver un mayor número de municipios en escenario positivo. Aquí podemos ir viendo pues, los que acumulan mayor número de compraventas en formato de gráfica y aquí en formato de mapa. Bien, dejamos el número de compraventas, que ya claramente hemos concluido que ha tomado un signo positivo muy favorable, y nos adentramos ahora a cómo han sido esas compraventas, a la estructuración, ¿no? Primero distinguiendo entre lo que es compraventas de vivienda nueva y vivienda usada, ¿no? Vemos que la línea gris es el porcentaje de vivienda usada. Desde más o menos el cambio de ciclo en compraventas 2014-2015, pues nos hemos estructurado en torno a más de un 80% de compraventa de vivienda usada y algo menos de un 20% de vivienda nueva. Pero dentro de esa estructura general hemos ido viendo cómo la vivienda nueva ha ido ganando peso relativo. Es decir, las dos han tenido buena evolución, pero la vivienda nueva es la que en términos relativos ha ido creciendo más. Claro, llegó a estar por debajo del 12% de compraventas, la vivienda nueva en el 2016-2017, ¿no? Bueno, ¿ahora cómo estamos? Pues estamos que más del 20% ya ha sido nueva y fundamentalmente nueva libre, que es la que tiene mayor peso, la línea azul. Por lo tanto, las dos van bien en número de compraventas, pero en términos relativos, la vivienda nueva está teniendo mayor nivel de crecimiento. Claramente es un caso de éxito, como decía anteriormente, y toda la capacidad productiva que tiene el sector, que no es mucha, por problemas fundamentalmente de disponibilidad de suelo y de costes de construcción, falta de mano de obra, determina que, bueno, podamos ir atendiendo la demanda del mercado. Todo lo que sale en obra nueva pues es absorbido con rapidez por parte de los demandantes, pero, digamos, con unos crecimientos, digamos, muy progresivos, como podemos ir viendo aquí, ¿no? Por tanto, bueno, luego hablaremos de datos de visados y demás, pero claramente, en términos relativos, está teniendo un mejor recorrido. Siguiendo con la tipología de lo que se vende, pues ahora distinguiendo entre lo que es vivienda colectiva y vivienda pisos, aquí hay pocos cambios. Recuérdese, pues como venimos diciendo siempre, el máximo en el posconfinamiento de porcentaje de vivienda unifamiliar, luego pues se volvió un poquito a la normalidad y ahora más o menos lo que vemos es una estabilidad. En torno al 20% de las compraventas de viviendas son unifamiliares y en torno al 80% vivienda colectiva o pisos, ¿no? En el último trimestre, en Cataluña el 19,6%, vivienda unifamiliar el 80,4%, vivienda colectiva o pisos, pero cambios poco significativos. Aquí más o menos estamos en una situación estructural. Lo mismo que ocurre con la superficie transmitida. La superficie transmitida, pues lógicamente hay cambios de un trimestre a otro, pero más o menos viene manteniendo una línea de cierta estabilización. Estamos en 94,2 metros cuadrados transmitidos de superficie construida. La vivienda nueva libre es la que tiene mayor superficie, 99,5 metros cuadrados, cerca de 100, y la usada 93,4, pero bueno, digamos,
al margen del pico que tuvimos en el posconfinamiento y luego posterior normalidad, pues bueno, ahora más o menos se viene observando cierta estabilidad. Y si tomamos solo los pisos, lo mismo en los estratos que catalogamos, cerca del 38% de las compraventas de pisos que hemos tenido en el último trimestre han sido de más de 80 metros, más del 34% de 60 a 80 metros cuadrados y cerca del 24% entre 40 y 60 metros, algo más del 4%, menos de 40 metros. Pero al margen de las oscilaciones intertrimestrales, pues bueno, más o menos se viene observando cierto grado de estabilidad en este parámetro. No hay cambios significativos en la superficie transmitida. Donde sí que seguimos teniendo datos muy destacados es en la nacionalidad del comprador. Bien, aquí hemos marcado nuevos máximos históricos en número de compras por extranjeros. No en porcentaje, el número ha crecido. En el último trimestre más de 4.400 viviendas, tal como podemos ver, un crecimiento del 2,1% trimestral. Y en el último año, el año 2024, se ha cerrado con más de 16.000 compras de vivienda, de esas cerca de 100.000, más de 16.000 han sido por extranjeros, un crecimiento del 7,6% con respecto al 2023. Es una realidad social el crecimiento de la población extranjera y por tanto es normal que es un perfil con un impacto muy intenso en la demanda de vivienda porque directamente es personas que vienen a trabajar o personas que quieren retirarse residiendo en España o viviendo parcialmente en España y, por tanto, demandan vivienda. No son como el crecimiento por nacimientos que tiene un impacto a largo plazo en lo que es el potencial de demanda de vivienda, ¿no? En este caso, en términos porcentuales, en el último trimestre estamos en el 16,5%. Aquí en el gráfico del medio pueden ver que las columnas, que son los datos absolutos, hemos marcado un máximo histórico, pero el porcentaje, que es el amarillo, estamos ahí cerca de máximos históricos, ¿vale? Por tanto, buenas dinámicas. Tienen aquí a la izquierda el desglose provincial, en el caso de porcentajes de compra por extranjeros, Girona, como es tradicional, es quien alcanza el mayor porcentaje, el 27,1%, Tarragona 16,9%, Barcelona 14,3%, Lleida más del 10%, pero en términos absolutos es Barcelona, la provincia de Barcelona, la que alcanza pues, con más de 9.000 compras por extranjeros el mayor número. En el gráfico de la derecha tienen la evolución de cada una de las provincias en términos porcentuales de toda la serie histórica y vean que todas están en máximos, muy cerca de máximos, excepto Girona. Girona es la que todavía tiene margen de recuperación. ¿Por qué están teniendo más crecimiento el resto de provincias? Porque tienen mayor peso de comprador extranjero residente. En cambio, Girona tiene un mayor peso de comprador extranjero de naturaleza no residente, en términos relativos, teniendo los dos pesos en ambos ámbitos, lógicamente, ¿no? Entonces, ese margen de recorrido de mejora es menor, ¿bien? Pero bueno, ahí tenemos los resultados y creo que globalmente es un pilar fundamental para sustentar esos niveles de compraventas cercanos a 100.000 que estamos teniendo en Cataluña. Pasamos a los precios. En cuanto a los precios, pues sintéticamente, digamos, la frase que lo resumiría todo es que se está produciendo una intensificación del crecimiento del precio de la vivienda. Observen cómo, pues bueno, las tasas trimestrales van siendo más o menos leves, 1,3%, 1,5%, pues bueno, aquí vemos la evolución, pero observen cómo la interanual pues dan de menos a más. El primer trimestre del año fue el 2,4%, el siguiente el 2,2%, luego 3,5% y luego ahora 4,1%. La semana pasada presenté el informe de Aragón, ayer el de Valencia, hoy el de Cataluña, la San Jaime País Vasco, y en todos ellos vas viendo una intensificación, pero hay ámbitos que esa intensificación es mayor. Por ejemplo, ayer en Comunidad Valenciana estábamos en más de un 10% de crecimiento de precio de vivienda, es decir, en Cataluña, igual que ocurre por ejemplo en Aragón, el crecimiento está siendo más moderado. Sí que hay que decir que, claro, ya acumulamos pues más de 10 años de crecimiento. El mínimo se produjo en el primer trimestre del 14 en Cataluña, 1.708 euros metro cuadrado, y claro, estamos cerrando el año 24, es decir, 11 años, y aquí vemos que en todos ellos hemos tenido crecimientos. Las columnas, que es elemento clave aquí, son las tasas de variación interanuales. Entonces, claramente hemos tenido crecimientos, pero fíjense que en pocas ocasiones no hemos llegado a alcanzar el 10% interanual. Es decir, que el crecimiento de estos 11 años ha sido muy racional. Por tanto, sí, llevamos muchos años creciendo, se nota, lógicamente el demandante nota este peso, pero habiendo crecido 11 años seguidos, estamos pues
400 euros por debajo del máximo que tuvimos de comienzos del 2008. Ojo, en términos nominales. A una pregunta que tuve el trimestre pasado en otra presentación me dijeron, no, claro, pero esto es en términos nominales, claro. Entonces dije, bueno, voy a mirar cuál ha sido la evolución de la inflación desde mediados de 2007 hasta finales de 2024. Pues más del 30%. O sea, si ahora estamos en torno a un 15% por debajo de máximos en términos nominales, a eso habría que añadir ese 30 y pico por cien como consecuencia de la inflación. Es decir, que aunque suene mal decir que hoy en día la vivienda puede considerarse en determinados ámbitos geográficos relativamente barata, es si lo consideramos con respecto a esos máximos y con respecto fundamentalmente en términos reales. Estamos hablando de comparativas de 11 años. Bueno, no de 11 años, perdón, de crecimiento, pero de comparativas desde 2008, estamos hablando de un número de 16, 17 años donde ha evolucionado lógicamente los salarios y la renta per cápita. Bien, entonces, en términos reales, lógicamente, ese diferencial todavía es mayor. En todo caso, si vemos la foto reciente, observen sobre todo esta escalera ascendente de las tasas interanuales en el 2024. Es lo que resume lo que yo decía de una progresiva intensificación. Y esto va a seguir así. Ahora vamos a dar datos de oferta, etcétera. Y claramente el mercado no es ajeno a la realidad de la demanda. Se observa claramente que sacas a las viviendas, si las sacas en precio, pues rápidamente es absorbido. Hay cierta, digamos, nerviosismo desde el lado de la demanda y claramente eso lleva a que el vendedor, pues lógicamente, aproveche esa situación en cuanto a la determinación de los precios de venta, ¿no? Y eso se traslada, lógicamente, a precios de cierre que constatan ese progresivo proceso de intensificación que muestra claramente esta escalera ascendente de las tasas interanuales. Esto va a ser una continuidad, igual que vamos a ir creciendo en compraventas o vamos a tener buena dinámica de mercado en cuanto a la primera mitad del año 25, en este caso en precios creo que también vamos a tener esa línea continuista de intensificación de las tasas de crecimiento. Bien, si vemos otras fuentes, aunque lamentablemente ni el INE ni el Ministerio han publicado todavía los datos del cuarto trimestre, la foto es la misma. Aquí vemos la tasa interanual de la publicación del INE para Cataluña, 3,5, 5,6, 6,7, 6,8, es decir, que va de menos a más. Y claramente vemos esa verticalidad ascendente del precio, tanto en términos absolutos, la línea azul, como las columnas, que son las tasas interanuales. Y si vemos los datos de tasaciones, que a mí me gustan menos, o los que me gustan los del Ministerio, tasaciones, pues bueno, pues vemos también el crecimiento y aunque aquí no termina el ascendente, cuando veamos la del cuarto trimestre posiblemente tengamos nuevamente esa situación, ¿no? Por tanto, claramente una intensificación. Hemos hecho una vuelta hacia abajo durante el 23 y comienzos del 24 y ahora estamos haciendo una vuelta hacia arriba en cuanto a la evolución de los precios. Bien, distinguimos entre vivienda nueva y vivienda usada. En el gráfico que tienen ustedes a la izquierda es la evolución del precio de la vivienda nueva y a la derecha de la vivienda usada. Repito lo mismo que he dicho con compraventas. Los datos de precio de la vivienda nueva no es un adecuado indicador de la situación actual. ¿Por qué? Porque el precio de ahora, que se inscribe en el registro, es un acuerdo de compraventa hace 2 o 3 años. Por lo tanto, lo mantenemos en la serie por ir viendo la evolución, pero claramente hoy en día el precio está por encima, muy por encima de este dato y la tasa interanual de precio de vivienda nueva está muy por encima. Pero para eso necesitamos tener los contratos de cierre de la vivienda nueva. Entonces, en este caso, datos de registro no es esa realidad. Por lo tanto, lo dejamos ahí, pero no es la realidad del mercado. ¿Cuál es la realidad del mercado? Lo que tenemos a la derecha, que es la vivienda usada. La vivienda usada, más de 2.500 euros de precio medio de Cataluña, el crecimiento trimestral del 1,4 y el interanual del 4,6. Nuevamente vemos una continuidad del crecimiento, 11 años consecutivos de crecimiento, y sobre todo las columnas vemos esa escalera ascendente, es decir, esa intensificación del crecimiento del precio de la vivienda. Recuerdan presentaciones de comienzos de año donde hablábamos de cierta estabilidad, que es lo deseable en el mercado, ¿no? En este caso vemos esa intensificación. Nuevamente, si vemos todo este periodo de crecimiento, pues vemos que en prácticamente ningún caso hemos tenido crecimientos por encima del 10%. Y que casi todos o la mayoría de trimestres han estado la tasa de crecimiento por debajo del 5%. Tasa interanual. Por tanto, crecimiento, pero racional. Nuevamente nos encontramos 500 euros por debajo, más de 500 euros por debajo del máximo de 2007. Por tanto, en términos nominales. Bien,
Por tanto, estamos ahí en cifras que sí, hemos crecido, pero bueno, alejados de esas situaciones que tuvimos en el pasado. Y yo siempre digo que el precio de la vivienda lo deseable es que tenga crecimientos por debajo del crecimiento del salario. Y por tanto, pues bueno, esa es la realidad deseable. De momento, en Cataluña por lo menos estamos con crecimientos bastante sosegados, en términos comparativos con otras zonas que me toca analizar y presentar, ¿no? Si nos vamos al lado de la oferta, porque claro, el ver la oferta nos puede anticipar cómo podemos ver en el futuro los precios de cierre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos muestra cómo piensa el vendedor. Y el vendedor, si a la izquierda tenemos los datos de oferta del Colegio de API de Cataluña y a la derecha los datos de Idealista, en todos los casos pues vemos crecimientos con más fortaleza. El crecimiento del precio de oferta está creciendo más que el precio de cierre. Por tanto, eso se va a trasladar a una intensificación de los precios de cierre de las ventas de la vivienda. Aquí vemos, pues, por ejemplo, en datos Idealista, un crecimiento interanual del 6,7% y claramente observamos esa progresiva intensificación también en precios de oferta del precio de la tasa interanual. Claro, ahí vemos claramente, nuevamente, en las columnas, esa intensificación del precio de oferta, que intenta aprovechar esa situación del mercado con alto nivel de demanda o apetito desde el punto de vista del comprador. Si desglosamos geográficamente, pues vemos las gráficas con columna de la izquierda, datos de registradores, las del medio del ministerio con datos de tasación y las de la derecha con la oferta. Es decir, los tres ángulos del precio de la vivienda, y claramente se ven todas ellas, pues ritmo ascendente y sobre todo las mayores tasas de crecimiento interanual. Las de cierre son más sosegadas, Barcelona un 4,3, pero por ejemplo, en lo que son datos de oferta, Barcelona pues tiene un crecimiento interanual del 6,7%, que intenta aprovechar con más intensidad la consecución de un buen precio. Y todos pues están ahí, esa senda ascendente, que en algunos pues marcando niveles máximos de series que empiezan en 2009, 2008 o 2015. ¿De acuerdo? Por tanto, con carácter general, un crecimiento del precio con una progresiva intensificación de las tasas de variación. Lo mismo ocurre a nivel municipal, donde, aunque todavía no tenemos los datos del cuarto trimestre, fíjense que en este gráfico de la izquierda, de bolas, los que están a la derecha tienen tasas interanuales positivas. Antes teníamos en trimestres precedentes, si revisan informes, estábamos más bolas a la izquierda, luego en el centro, y ahora vemos que casi todos los municipios están con crecimientos positivos, están a la derecha, ¿vale? Por lo tanto, aquí tienen los precios medios por municipios, tanto en mapa como en formato de tabla. Es un informe que siempre les digo que conviene que sea analizado con detenimiento, ¿no? Bien, dejamos el precio por metro cuadrado y si nos adentramos ahora en el precio por vivienda, lógicamente el precio por vivienda es la consecuencia de dos variables, de lo que ocurre con el precio por metro cuadrado y lo que ocurre con la superficie. Si la superficie más o menos se está estabilizando, lo que impacta es el precio por metro cuadrado, que lo que vemos es que está intensificándose. Entonces, también ocurre eso con el precio medio por vivienda. Fíjese que estamos creciendo un crecimiento interanual del precio medio por vivienda del 7%, el precio medio ya cercano a los 235.000 euros en Cataluña. La vivienda nueva más aleatoria es la línea azul en 256.000 euros y la vivienda usada en cerca de 230.000 euros, pero todas ellas con una senda ascendente. A nivel provincial, pues la provincia de Barcelona, 266.000 euros, la provincia de Girona, 226.000, Tarragona, 146.000 y Lleida, 133.000. Lógicamente, las habituales diferencias territoriales en términos absolutos, pero que si nos vamos a las gráficas, en todas ellas vemos claramente una tendencia ascendente como consecuencia del crecimiento del precio por metro cuadrado. Una generalización de los ascensos que se traslada, lógicamente, a nivel municipal, un predominio de los ascensos. En el informe pueden ir viendo el precio medio por vivienda en los distintos municipios con mayor número de compraventas de Cataluña, tanto a nivel de mapa como a nivel de tabla. Bien, pasamos al volumen de negocio, una variable muy importante para todos ustedes como operadores de mercado, aunque no siempre es coincidente los datos que nosotros manejamos de compraventas con los de volumen de negocio, porque en teoría un trimestre con crecimiento de compraventas tenía que aumentar el volumen de negocio, pero bueno, son datos del ministerio que recogen estas cifras. Claramente la senda viene siendo ascendente y en términos absolutos pues nos venimos moviendo siempre por encima o generalmente por encima de los 5.000 millones y en los últimos trimestres
falta el cuarto trimestre, que todavía no se ha publicado, pero bueno, yo creo que nos vamos a mover o nos estamos moviendo en torno a los 6.000 millones trimestrales de volumen de negocio. Estamos hablando de 20 y pico mil millones en Cataluña que se mueven al año en compraventa de vivienda. Por tanto, esas cifras, dentro de la aleatoriedad que suelen reflejar los datos del Ministerio, claramente muestran una tendencia ascendente, ¿no? Lógicamente, si aumenta el número de compraventas, si aumenta el importe medio, el volumen, que es el resultado de ambas variables, lo que se paga en términos medios por la vivienda y el número de viviendas que se venden, lógicamente, pues muestra una tendencia favorable, ¿no? Con lo cual, aunque eso es un hecho, lógicamente, que hay un problema claro de captación, ¿no? La dinámica global del mercado es positiva, lo cual ayuda, ¿no? Bien, y a nivel provincial, pues pueden en el informe ir viendo pues, cómo ha ido evolucionando a nivel de cada una de las provincias de Cataluña y qué parte del pastel representa cada una de ellas, donde vemos pues, que la provincia de Barcelona, pues en el último trimestre del que se dispone de datos, es cerca del 74% del total del volumen de negocio, Girona el 13% y Tarragona en torno al 10%. Lleida se queda con un 3,2%. Bien, pasamos a la parte de obra nueva. En obra nueva, lo que les decía anteriormente, ¿no? Está produciéndose hay un crecimiento del número de visados, es decir, que estamos creciendo, pero no con la fortaleza que el promotor inmobiliario desearía, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente hablando con los operadores de mercado, pues problemas de disponibilidad de suelo, problemas de disponibilidad de mano de obra, que se intenta suplir con la industrialización, pero es un proceso que llevará su tiempo. Lamentablemente nos ha pillado ese cambio de ciclo con no un proceso de industrialización tan intensamente implementado como sería deseable, ¿no? Ante fundamentalmente ese problema de mano de obra en el sector, ¿no? Y bueno, pues en el último año el número de visados de vivienda en Cataluña ha sido de 17.241, que está bien, o sea, si ven en el informe detallado, pues ha crecido, pero el mercado ha absorbido 18.610 viviendas de compraventa de vivienda nueva, ¿no? Seguimos con un volumen de compraventa por encima del número de visados y en consecuencia la ratio está en 0,926, que quiere decir que el 7,4%, o sea, que se ha comprado un 7,4% más de lo que el sector está lanzando para vivienda disponible en el futuro, ¿no? Aquí tenemos los datos de viviendas iniciadas y acabadas, aunque yo creo que viviendas acabadas e iniciadas son datos que suministran los municipios, yo creo que se pierde, ¿no? Pero datos, o sea, que no llegan todos, pero aún así vemos que no se consigue terminar todo lo que se demandaría por el sector, ¿no? Y en consecuencia, eso redunda en una mayor intensidad del precio de la vivienda nueva. Pues bueno, lógicamente, luego veremos los datos de población. Existe una necesidad de producción de vivienda, ¿no? Y por tanto, claramente la dinámica desde el punto de vista de análisis de mercado en esto de obra nueva está garantizado una dinámica muy positiva tanto en volumen como en precios, ¿no? Positiva en términos de crecimiento, ¿no? Bien, los costes de construcción pues sigue estando pues no en máximos pero en niveles próximos y sigue siendo pues dentro de un negocio complejo como es el tener que producir algo que cierras la venta a 2 o 3 años, pero el precio lo tienes que fijar con anterioridad, pues bueno, es una situación compleja. La geoestrategia de tampoco favorece que tengamos una visibilidad clara de la evolución de los costes de construcción, ¿no? En el futuro, ¿no? Bien, pasamos ahora al mercado de alquiler, ¿no? ¿Cómo está el mercado de alquiler? Pues bueno, primero tomando datos de la Generalitat de Cataluña, datos de depósito de fianzas, pues un nuevo trimestre con descenso del número de contratos, por tanto, descenso del cierre de operaciones, el precio medio, el alquiler medio ha bajado, porque con la limitación de precios, como bien explicaba en Inmuscopia el profesor García Montalvo, pues no puede ocurrir otra cosa, es decir, lógicamente, si pones una limitación, lógicamente los precios de cierre tienen que descender, ¿no? Pero desde el punto de vista de la oferta, pues bueno, la verdad es que en precios pues siguen marcando o máximos o cerca de máximos, tanto los datos de oferta del Colegio de Pisos de Cataluña como los datos de Idealista. Datos de Idealista, por ejemplo, estamos en 18 euros metro cuadrado mes. ¿Por qué resalto los de Idealista? Porque los datos de oferta que cogemos nosotros son los que están puntualmente, pero es que los datos de cierre que entran al portal inmobiliario, pues entran y salen. Entonces, cuando nosotros captamos el precio, puede que ya no esté ese dato, ¿no? Entonces, los que están más en cierre suelen tener mejor información los publicados por el portal inmobiliario, ¿no? En este caso, crecimiento del 3,4% trimestral y un 12% interanual, máximos históricos. Es decir, que
en esa línea se está, ¿no? Pero bueno, ahí claramente vamos a tener un problema de disponibilidad del producto, que es lo que viene ocurriendo en el mercado, ¿no? Y entrando al último bloque, el mercado hipotecario, pues afortunadamente el mercado hipotecario está atendiendo muy favorablemente las necesidades de crédito. Yo creo que va a ser un agente especialmente relevante en estos trimestres que vienen, ¿no? Para conseguir el volumen de actividad que estábamos comentando anteriormente, ¿no? De que conforme sube el precio, pues se genera un efecto de exclusión y menos números de personas pueden comprar esa vivienda que desean, ¿no? Salvo que atiendan a la financiación. Vamos a ver un dato muy interesante, el crecimiento del plazo de contratación y el crecimiento del endeudamiento por vivienda. Y claramente, o tenemos un respaldo desde el punto de vista del mercado en un contexto donde la cuota hipotecaria mensual media está pues por debajo de la mitad del alquiler medio. Es decir, que claramente hay un impacto por la dinámica del mercado de alquiler a fomentar el proceso de compra de vivienda, ¿no? Que está favoreciendo la consecución de estas cifras, como también explicaba en Inmuscopia el profesor Gonzalo Bernardos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, que el último año en hipotecas en Cataluña, recuerden que hemos estado en 98.000 compraventas, pues hipotecas hemos cerrado con más de 68.000. Ha tenido un crecimiento interanual del 4,4% con respecto a los datos de 2023, pero también en términos intertrimestrales hemos tenido un crecimiento. Aquí vemos el dato de tasa de variación. Bien, estamos todavía lejos de los datos de hipotecas de 2022 y comienzos del 23, donde los tipos todavía eran mucho más bajos, pero sin duda, coincidiendo con la bajada de tipos de interés, pues se ha producido ese incremento de la financiación, del número de hipotecas y, por tanto, de la dinámica del mercado, de crecimiento de compraventas. Al final, estos mundos de mercado de compraventas y mercado hipotecario, pues se unen, ¿no? Yo siempre digo que el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo y el cuerpo es el mercado inmobiliario. Por tanto, es fundamental y va a ser todavía más fundamental porque va a haber mayor requerimiento de financiación, como vamos a constatar ahora en próximos trimestres por el aumento de los precios de la vivienda, ¿no? Bien, este crecimiento, siendo muy positivo, como he comentado en la gráfica de izquierda, en número, ha sido todavía más intenso o positivo en volumen concedido, ¿no? El año 2024 se ha cerrado con más de 11.300 millones de euros concedido en crédito hipotecario, crecimiento interanual del 7,1%. Estás por debajo de esos máximos de más de 13.700 millones del 2022, pero bueno, sin duda, muy buenos datos de concesión de crédito hipotecario. A nivel de peso relativo de este número de hipotecas con respecto a las compraventas, estamos en un 69,5%. Cerca de 7 de cada 10 compraventas han requerido financiación hipotecaria, diferencias territoriales muy notables, en torno a poco más de la mitad en Girona, Tarragona y Lleida, y sin embargo, pues en Barcelona, pues el 79%. Normalmente en aquellos ámbitos territoriales en los que el precio de la vivienda es más caro, hay mayor requerimiento de financiación, por tanto el peso de hipotecas suele ser mayor, ¿bien? Tal como constatamos aquí en el caso de Barcelona, ¿no? Los pesos, vemos que en cierta medida ha habido una tendencia descendente el porcentaje de hipotecas. Claro, la subida del tipo de interés afectó, pero ahora yo me animo a anticipar que en próximos trimestres vamos a tener un proceso de incremento, es decir, que va a haber un mayor número de hipotecas con respecto al total de compraventas. Y tener a un mercado hipotecario activo que tenga interés por la concesión de crédito hipotecario, como está ocurriendo, es muy importante. Para, insisto, consolidar números de una actividad en torno a 100.000 compraventas en Cataluña en términos anuales, ¿no? Bien, el endeudamiento hipotecario, a la izquierda tenemos por vivienda y a la derecha por metro cuadrado, está subiendo, lógicamente. Si está subiendo el precio por metro cuadrado y el precio por vivienda, lógicamente arrastra hacia arriba la hipoteca media, que está en cerca de 165.000 euros. Crecimiento trimestral del 1,3% y interanual del 3,9%. Vemos claramente esa senda ascendente en esa tasa interanual. Bien, por tanto, esa situación está ahí. Lo bueno es que el sector financiero está atendiendo esa mayor demanda de crédito que está afectando a que ese volumen concedido, esos más de 11.000 millones que comentábamos, sea cada vez superior. Manteniendo niveles racionales de riesgo, lógicamente, eso es muy importante, ¿no? En términos de endeudamiento por metro cuadrado, estamos en Cataluña en algo más de 1.800 euros, crecimiento trimestral 2,1, interanual del 5,8. Fíjese que hemos crecido desde esos 1.200 euros de mínimo de comienzos del 14, pero estamos muy alejados de esos 2.600 de mediados del 2008. Es decir, que la racionalidad del crédito hipotecario está ahí de forma constante.
Y creo que ya se aprendió de lo que ocurrió en el pasado y las entidades financieras van a ser proclives a la concesión de crédito mientras se mantengan niveles racionales de riesgo, ¿no? De hecho, loan to value, la relación precio con respecto, precio por vivienda, no tasación, sino lo calculamos nosotros con respecto al precio medio, con respecto al endeudamiento medio está un 72,27%. Siempre se habla de riesgo a partir de 80. Bien, y nosotros aquí pues vemos claramente que los riesgos no solo son racionales, sino que incluso están en términos cada vez más bajos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí se va a mantener una cierta estabilidad, incluso ligero incremento, pero mientras estemos por debajo del 80%, la situación es muy positiva. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Pues entre otras cosas, fundamentalmente por una bajada de tipos de interés. Cuarto trimestre consecutivo de descenso de los tipos de interés. Están bajando muy poquito. O sea, la subida fue muy vertical. Eso hizo mucho daño. Bueno, daño. Llevó a un descenso de compraventas en el 23 y comenzó el 24, pero primera mitad del 24, pero ahora ya estamos bajando tipos y eso progresivamente pues está dando lugar a unos tipos de cierre más favorables. Entonces, bueno, eso está animando al mercado, animando la concesión de crédito y bueno, está facilitando la dinámica del mercado a pesar del crecimiento de precios, ¿no? Y todo ello además acompañado de una muy buena noticia, es que crecimiento constante ya cerca de máximos de la contratación a tipo fijo. El 72,25% de los créditos hipotecarios que se han formalizado en Cataluña en el cuarto trimestre han sido a tipo fijo y algo menos del 28% a tipo variable. Con lo cual, fíjense que llevamos desde 2018 con más hipotecas a tipo fijo que a variable, por tanto, cualquier cambio de tendencia en la contratación, pues al que ha concedido el crédito ha firmado a ese tipo, pues no le afecta en absoluto porque se mantiene estable, ¿no? En su momento, cuando tuvimos el problema financiero, fue cuando teníamos hipotecas el 99%, 98, 99% a tipo variable. Ahí un cambio de tendencia de tipos es mortal, lógicamente, para no pocas economías, ¿no? En este caso, la situación es muy distinta. Y lo que claramente estamos observando, después de, digamos, ese proceso más o menos aburrido, ¿no? De los plazos, en torno a esos 25 años, ahora fíjense que ya estamos en 26 años de media, ¿no? Es decir, que ahora ya sí que se está utilizando el periodo de contratación para minorar la cuota hipotecaria. Ahora la vamos a ver. Enseguida en la próxima página vamos a ver la cuota hipotecaria mensual media. Y esto es muy racional, es decir, aumentar. Yo animo a que se utilice esta variable de contratar hipotecas a 30, 35 años. Es decir, la vida útil de una vivienda normalmente pues, está en torno a 80 años, 70, 80, 90, 100 años, dependiendo de los años que ya tenga, ¿no? Esa vivienda. Y por tanto, pues financiar a 20 y pico años, 30 años, pues, algo que dura tantos años, pues es racional. Lo absurdo es, bueno, absurdo, es decir, que pueda bien, pero querer pagar en 10 años algo que vas a disfrutar durante 100 o 60, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa reacción, un crecimiento del 4,7% del periodo medio de contratación. Y bueno, la verdad es que esta realidad va a estar ahí de forma activa, ¿no? Y animo que sea un elemento utilizado para minorar la carga hipotecaria en las economías familiares, ¿no? De hecho, observen que los indicadores de accesibilidad han mejorado. Aumentando precios de la vivienda, la accesibilidad ha mejorado. Primero, la cuota hipotecaria mensual media en Cataluña, 808 euros, un descenso del 0,3 e intervalo del 0,5. No es mucho, pero ahí lo que conseguimos observar es cierta estabilidad en un escenario de subida de precios. ¿Por qué? Porque la cuota hipotecaria son tres variables: el tipo de interés, el plazo y el endeudamiento. ¿Qué ha subido el endeudamiento? Que ha bajado los tipos y ha aumentado la cuota hipotecaria. Es decir, esos dos elementos, la cuota, perdón, el plazo contratado, el aumento del plazo y la bajada de tipos han permitido contrarrestar el efecto del aumento del endeudamiento. Y si eso está acompañado de un crecimiento de los salarios, pues vemos que lo que hace es que provoque una reducción del porcentaje de la cuota con respecto al salario, que está en el 32,78% en el último trimestre. Descenso de 0,4 puntos porcentuales y en el último año ha bajado 1,4 puntos porcentuales. Entonces, muy buenas cifras. Es decir, recuérdese que se recomienda no dedicar más de un tercio de la renta, sería el 33,33, y vemos ahí que no solo estamos por debajo de ese nivel, sino incluso se está reduciendo. Por tanto, buenos parámetros de accesibilidad. Y para terminar, variables que no son del mercado inmobiliario, pero que afectan al mercado, ¿no? Seguimos con datos de crecimiento de la población, con menos intensidad, pero bueno,
25 últimos trimestres crecimiento de la población en Cataluña. En el último semestre, cerca de 50.000 habitantes de crecimiento. Un 18,6% de población extranjera. ¿Por qué resalto este dato? Porque tiene un impacto directo más intenso en la vivienda, ¿no? Cerca de 31.000 hogares nuevos, es decir, que el fundamental, que al final la vivienda de que depende, el subyacente es el número de personas que hay en ese ámbito territorial. Y en este caso, claramente, si aumentamos, el potencial de demanda aumenta, ¿no? Crecimiento económico, último dato interanual publicado por la Generalitat de Cataluña, pues 3,8% de crecimiento, buenas perspectivas de crecimiento para el año 25. Crecimiento de los salarios en Cataluña, el 5,8%, situación deseable por encima del IPC en Cataluña interanual, que fue el 2,9%, de mejora de renta. No nos permite para alcanzar todo lo que necesitamos para el crecimiento del precio de vivienda, pero ayuda el que tengamos crecimientos de salarios por encima del IPC, es decir, que ganemos renta neta, ¿no? Tasa de paro en mínimos de los últimos años en Cataluña, de la encuesta de población activa, 7,9%. Buenos datos de número de ocupados, datos de afiliación a la Seguridad Social también positivos. Desde el punto de vista de la comparación de rentabilidades, pues el precio de vivienda en Cataluña, 4,13% en el último año, por encima de la rentabilidad de la deuda a largo plazo, de los bonos a 10 años, que está ligeramente por debajo del 3%. Estamos por debajo del IBEX, pero normalmente no son mercados que compitan. El que invierte en vivienda, normalmente lo que hace es vivienda o renta fija, no renta variable, son perfiles distintos, ¿no? Y sobre todo, aquí a la derecha, bajada del Euribor, bajada de tipo de interés de las autoridades monetarias y, por tanto, pues un escenario socioeconómico, demográfico, pues positivo, ¿no? Y eso está permitiendo alcanzar estos buenos datos en lo que es la evolución del mercado. Y las perspectivas, insisto, para esta primera mitad del año 2025, que es a lo que me atrevo, ¿no? Dada la geoestrategia, a un poco vaticinar, creo que va a seguir en esta línea. Esto es todo lo que quería comentar con respecto al resumen del informe. Muchas gracias. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Luis, como siempre, por explicarnos de esta forma tan absolutamente clara y fantástica todos estos datos. Os recordamos, como siempre, que estos datos al final son unos datos que los necesitamos trabajar en nuestro día a día. Por lo tanto, esto ha sido una primera presentación para tener una imagen de mercado, pero hay que coger el informe, hay que verlo en detalle y realmente poder seguir trabajando con este informe que es tan importante, porque al final es cómo transmitimos y cómo hacemos entender a los ciudadanos cómo está el mercado inmobiliario. A mí, como siempre, ya sabes que me gusta explicar un poco esos titulares, ¿no? Y el titular para mí en este trimestre o en este cierre de año ha sido que evidentemente estamos en un mercado que realmente el mercado de la compraventa está fuerte, es un mercado que realmente está tirando, es un mercado en el que nosotros estamos viendo día a día que hay muchísima más demanda que oferta, ¿vale? Una frase, vamos a llamarle coloquial, sería se vende todo, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que nos está pasando en el día a día. Eso lo que significa es que tenemos una falta de oferta muy importante. En alquiler es clarísimo que eso está sucediendo, pero también está pasando en compraventa. Por lo tanto, yo creo que el mercado, si hubiera más oferta, el mercado todavía tiraría más. ¿Por qué? Y eso hay que entenderlo, como siempre decís todos los economistas, porque hay que entender todo el entorno socioeconómico que hay alrededor, ¿no? A mí hay un dato que me llama mucho, bueno, no es que me llame mucho la atención, pero porque lo estamos diciendo muchas veces, que es que tenemos, y voy a leer el número exacto, 30.901 hogares más. Hemos crecido en 30.901 hogares y hemos generado 17.000 viviendas. Por lo tanto, ese gap que lo estamos acumulando año tras año es lo que nos está explicando cómo está funcionando el mercado. ¿Qué es lo que nos está pasando? La gran oferta que había en alquiler se está trasladando hacia compraventa, porque el alquiler cada vez tenemos menos oferta, hay un 13% menos de contratos que se han hecho en alquiler y eso es lo que va a pasar. Cada vez tenemos menos producto que pueda estar en el alquiler, cada vez tenemos más hogares a los cuales la demanda, tenemos una demanda muy potente y una oferta que no está cubriendo eso. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que nos explica ese sector inmobiliario que tenemos, que lo hemos hablado muchas veces, que tenemos un sector inmobiliario y tenemos un sector que está raro, completamente raro, ¿no? Desde un punto de vista de números podemos decir que realmente es muy positivo porque realmente es así, hay mucha actividad y por lo tanto tenemos mucha actividad, pero por otro lado tenemos esa parte de que realmente hay un gran problema de acceso a la vivienda porque tenemos mucha más creación de hogares que creación de inmuebles. Y yo creo que eso es algo que repetimos continuamente, pero es algo que es importante que entienda también
un poco todo el mundo, ¿no? Porque es importante que sepamos transmitirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, es importante que los gobiernos también entiendan muy bien qué es lo que está pasando y por lo tanto cuanto más lo repetimos seguramente más conseguiremos ese entendimiento. Pues yo no sé si hay algún tema más, o Luis, ¿quieres añadir alguna cosa más? Y si no, como siempre. Un fantástico resumen, Ana, como es habitual. Pues muchísimas gracias. Nos vemos, como siempre, en nuestra cita habitual dentro de un trimestre. Gracias, Luis. Gracias a todos. Y recordar que tenéis todos estos datos en la plataforma, en el API Research, y por favor, trabajar con ellos y seamos capaces de transmitirle a los ciudadanos que somos grandes profesionales que trabajamos con números. Muchas gracias.